Muy bien, y en esta noche de martes acá en Zona Cero tenemos el gusto de poder charlar con el precandidato a diputado nacional por Avanza Libertad. Hablamos de José Luis Espert. Un gusto charlar con usted, José Luis. Juan Jara, desde acá, desde el 9 de julio, de Zona Cero. Gracias por Hola este Juan, rato. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo es hacer campaña en un territorio, entre comillas, hostil? Mira, es campaña. A mí me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta el cuerpo a cuerpo, así que me gustan los desafíos también y sé que la provincia de Buenos Aires, para una fuerza tan nuevita como la nuestra, es un desafío enorme, enorme, pero estoy muy confiado que vamos a hacer un papel digno. La gente nos está dando una muy, muy, muy buena bienvenida en todos los lugares que visitamos, aún en el conurbano, lugar insospechado. La gente sabe que las ideas que nosotros representamos, más allá de que es cómodo a lo mejor desde ciertos lugares etiquetarlas como liberales, son ideas de sentido común, porque estamos muy preocupados con el destino de nuestro querido país. Así que yo te diría, bien, yo me siento muy cómodo, el equipo se siente muy cómodo, trabajando como estamos trabajando. Hemos cubierto con nuestra alianza, con nuestro frente, el 95% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. Hemos logrado un hecho histórico, que es reunir a los tres partidos liberales grandes de escala nacional detrás de la lista nuestra de candidatos a diputados. Estamos hablando de la UCD, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata. Hemos logrado incorporar fuerzas liberales como el Movimiento Libertario Republicano, Republicanos Unidos, agrupaciones como EPA, un montón de asociaciones vecinales que nos llevan a nosotros en nuestra lista. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos, muy contentos. ¿Es más difícil introducir las ideas que ustedes proponen o el pensamiento, entre comillas, liberal a través de esta alianza en territorio digamos, interior de la provincia de Buenos Aires que en lo que son los grandes centros urbanos? No, yo te diría que nos está resultando, te diría entre comillas, si vos querés, fácil. No hay nada fácil en política y menos para una fuerza nueva como la nuestra, que va contra un sistema que está empobreciendo a la Argentina, está llenándonos de villas e inseguridad. A pesar de que pueda sorprender, es difícil y muy arduo trabajar contra un sistema que parece ser que lucra con la miseria, con la pobreza, con el trabajo en negro. No, te diría que no, no lo vemos como diferente. Yo veo muy buena recepción en los comerciantes, en los trabajadores, hasta la policía, un bombero, un chico que trabaja en una estación de servicio. No, vemos muy buena recepción a nuestras ideas. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes mayores en el conurbano, te diría. Este ambiente que tanto se habla de aquel votante que no está identificado, no es el núcleo duro de ninguno de los espacios políticos tradicionales y que cada elección decide su voto de manera, por cuestiones o por el personaje o por situaciones personales. ¿Es el escenario para ustedes ideal? Mira, yo te diría, estamos en una situación bastante favorable. Yo no soy de esas personas así que ven todo blanco y negro, o cosas fundacionales, o ideal o no ideal. Creo que es una situación propicia, porque venimos de un kirchnerismo que ya fracasó antes, ahora está fracasando otra vez como gobierno. Venimos de una oposición que fracasó como gobierno, que como oposición ha sido una oposición muy blanda a algo con el cual no se puede ser blando, que es el kirchnerismo. Y eso sí, admito que nos abre un espacio a terceras alternativas o a verdaderas alternativas al poder que gobierna hoy. Sí, las ideas que nosotros representamos, que son las ideas de una Argentina vinculada al mundo de otra manera, en lugar de como prestamista, como un socio comercial del mundo, no solamente con pares como nosotros, como es el Mercosur, las ideas de terminar con un Estado que demuela impuestos a la gente de trabajo, al comerciante, al industrial, al monotributista, al empleado, y la idea nuestra de una reforma laboral para desprecarizar el trabajo, para que haya menos trabajo en negro y para que los empresarios no tengan el terror que tienen hoy de contratar a alguien, porque cuando contratan a alguien sienten
que más que contratar a un trabajador adoptan un hijo que no se lo pueden sacar más de encima, yo diría que hay cada vez más espacio para esas ideas, fruto, insisto, de un gobierno que fracasó antes, que está volviendo a fracasar, y de una oposición que fue gobierno y fracasó, y como oposición no ha sido ninguna oposición clara, clara, clara al kirchnerismo. Ahora, a 10 días de las elecciones o menos, están sacándose las uñas un poco, como la leona, ¿no? Que de pronto ve todo mal ahora en lo que está haciendo el kirchnerismo, cuando fue un fracaso como gobernadora y después desapareció el mapa hasta ahora, ¿no? Hablamos de María Eugenia Vidal. Sí. Ya en su libro, en el 2017, en su libro La Argentina devorada, usted planteaba, ¿sí?, cómo terminar, o el camino para terminar con básicamente el sindicalismo actual como lo conocemos, los que viven de los políticos que viven o con la corporación política por un lado, y aquellos empresarios también prebendarios, ¿sí?, que siempre han vivido de beneficios. Uno lo lee, uno lo escucha y mismo también uno tiene sentido común y uno dice, buenísimo. La pregunta es, ¿cómo hacer eso sin caer en una guerra civil, por ejemplo? Sin que explote todo, en un país como Argentina, ¿no? Bueno, Argentina ya explotó. Si hablamos de Argentina con la mitad de la población pobre, estamos hablando de 20 millones de argentinos pobres, casi un país entero es pobre en Argentina. Hay países que tienen menos habitantes que nosotros. O sea, somos varios países de pobres nada más en Argentina. Si pensamos que tenemos casi un Uruguay viviendo en una villa miseria, porque hay 4 millones viviendo en una villa miseria. Si pensamos que el 40% de nuestros trabajadores, 6 millones son, 6 millones trabajan en negro, Argentina ya explotó. Los chicos se quieren ir del país, Argentina ya explotó. Son 20 millones de personas viviendo de planes sociales. O sea, Argentina ya explotó. En realidad, lo que es inviable es lo que estamos haciendo, pretendiendo que hacerlo otra vez, pero con caras diferentes, algún día eso va a funcionar. Argentina ya explotó, ya implosionó Argentina. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es justamente para que Argentina deje de explotar o de implosionar, como queramos decirlo, como queramos verlo, digamos, ¿no? Así que, al revés de lo que puede pensarse, lo que nosotros proponemos, como es de todo sentido común, justamente es para que Argentina deje de explotar, deje de generar pobres, deje de generar indigentes, miserables, que deje de destrozar la ilusión de los jóvenes que viven en Argentina que se quieren ir del país. Todo lo que hace, en todo caso, pero esa es otra cuestión, lo que nosotros proponemos es para que Argentina deje de explotar. Pero sí debo admitir, y ahí está el gran tema, que en esto de explotar Argentina, esto de Argentina explotando, ha enriquecido y empoderado a un montón de gente, donde ya directamente se han transformado en mafias. Estoy hablando de los gordos sindicales, estoy hablando de mucha y gran parte de la clase política y hablando también de los empresarios prebendarios. Pero ese es otro problema. Habrá que combatir contra mafias para que Argentina deje de explotar como explota. En todo caso, eso es lo que la gente tiene que entender. Una vez que la gente lo entienda y empiece a votar a alternativas como la nuestra, que lo que busque es que Argentina deje de explotar, pero que sabe que tiene que ir contra mafias para evitar que Argentina siga explotando, ese día las mafias van a empezar a dejar de tener tanto poder como hoy. Estamos hablando de mafias que lucran con la pobreza, la miseria y la marginalidad en Argentina, ¿no? O sea, fíjate vos qué inteligencia que tienen, que nos están llevando a un camino de miseria como el de Venezuela sin un Maduro. Guarda que hay mucha inteligencia detrás de la maldad que hay de los empresarios prebendarios que fijan las políticas económicas de los gobiernos, de estos políticos corruptos que tenemos y estos sindicalistas mafiosos que tenemos. Cuando tengo la posibilidad de charlar así, como en el caso suyo, con referentes de distintos partidos políticos, entrevistarlos, le hago la pregunta en relación a esto, que es decir, bueno, tomando desde el 83 para acá, ¿sí? Desde la nueva democracia argentina, donde toda la sociedad es responsable también, ¿no?, de lo que pasa. Sí, claro. ¿Por qué no hemos podido avanzar? ¿Por qué, y con distintos gobiernos de colores políticos,
peronismo, macrismo, kirchnerismo, menemismo, alfonsinismo, me queda alguno por ahí en el camino. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil encontrar o tratar de hacer un acuerdo político entre la clase política y generar mínimamente política de Estado? Bueno, porque, a ver, yo cuando escribí lo que escribí en la Argentina devorada y posteriormente escribí La Sociedad Cómplice, no lo escribí al divino botón, lo escribí porque estoy convencido que acá se terminó armando un sistema un sistema que genera miseria, genera marginalidad, genera inseguridad, genera trabajo informal, trabajo precario, pero es un sistema que tiene sus ganadores, y esos nunca van a soltar la manija, nunca la van a soltar por más que vean, no por más, porque son conscientes que eso genera lo que genera, pero son ganadores de un sistema. Cuando digo ganadores, son ganadores en términos de enriquecimientos fenomenales, ya sea por izquierda o por derecha, ¿no? Porque no hace falta ser un ladrón para enriquecerse con este sistema, porque este sistema es un sistema de un capitalismo prebendario. Entonces, respetando las reglas prebendarias, hay posibilidad de enriquecerse sin ser un delincuente. Simplemente es adecuarse a la regla. Ahora, al mismo tiempo, ¿esto por qué es sistémico? Porque los perdedores del sistema, ya no los ganadores, los perdedores del sistema, los que terminan trabajando en negro, los que, hasta ahora digo, ¿no? Los perdedores del sistema, los que terminan trabajando en negro, los que terminan en una villa miseria, los que terminan viviendo de un plan, en algún lugar validan las premisas que permiten a los ganadores de este sistema miserable sostenerse. O sea, a ver, te lo pongo como un ejemplo. Yo creo que si agarras 10 personas por la calle y le pensás y le preguntás, ¿usted cree que hay que proteger a la industria de la competencia importada? Yo te diría que de 10, 8 te van a decir que sí. Sin embargo, el blindar a la industria argentina de la competencia extranjera es lo peor que podés hacer para que haya una industria que realmente genere valor agregado, que pague salarios dignos, que genere crecimiento sostenible. Tenemos que discutir esta premisa porque es un pescado podrido acá en la China. Los países donde las economías están abiertas al comercio tienen su industria. ¿Cómo que no tienen industria? La tienen, por supuesto que la tienen. Es diferente la industria que habría si solamente se dedica a sustituir importaciones, por supuesto que es distinta, pero tienen industria. Otra premisa falsa, que la compran hasta los perdedores del sistema. Porque ponerle que los ganadores del sistema sostengan la premisa falsa, ok, por más que implique pobreza, miseria, marginalidad, son ganadores del sistema en términos económicos y de poder. La justicia social. Mire dónde hemos terminado con tanto cuento con la justicia social, con 6 millones de trabajadores trabajando en negro. O sea, esto es sistémico ya, por eso es tan difícil de romper. O sea, acá yo te diría, hasta que ni irrumpan en serio, como es posible que irrumpan en estas elecciones, fuerzas como las nuestras, que se han declarado antisistémicas, pero de un sistema que empobrece, envilece y genera marginalidad, es difícil que la clase política que ha triunfado con este sistema que empobrece se baje del caballo. Lo vamos a tener que bajar nosotros con el poder de los votos que nos dé la gente. Por eso es importante esta elección, que la gente entienda que la solución no está en la grieta, que no le tengan miedo en esta legislativa a votar a terceras fuerzas. Y usted es parte de esta campaña también y sobre todo en las últimas semanas, en todo este escenario que usted bien marca, que es la realidad, ni más ni menos que la realidad y la calle, cuando se empieza a hablar en campaña de si se fuma un porro en Palermo o en una villa, la diferencia de eso, o las actividades sexuales partidarias, o el auto, ¿no? El auto de campaña, todas esas cuestiones. ¿Qué cree que ve la gente en eso? Es decir, ¿no es algo que divide más y aleja más a la clase política del vecino, del ciudadano común? Sí, por supuesto. Por eso yo estoy con bronca de las estupideces que se discuten en campaña, porque está claro que al sistema político que conforman el kirchnerismo y Cambiemos o Juntos le conviene discutir estupideces en lugar de discutir cuestiones profundas.
Hablamos de la legislación laboral, de la cantidad de impuestos que se pagan, de lo cerrada que es la economía del comercio. Es el negocio de ellos, discutir estupideces en lugar de discutir cosas profundas. Ahora, el riesgo que están corriendo, por eso María Eugenia Vidal de pronto se ha puesto más dura, están viendo que la gente está media podrida de que la clase política discute estupideces como las tres cosas que usted nombraba antes, el autito con el cual se hace campaña, la actividad sexual y el porro no porro, ¿no? La gente se empieza a hartar de tener a políticos tan payasescos como los que están detrás de frases tan estúpidas como la que usted comenta. Por lo menos no son los temas importantes o que Pero debieran por estar supuesto, al o tope de la sea, agenda hoy. Eso está claro. el día que por lo menos hayamos bajado a la pobreza a la mitad y que ya no haya villas, pongámonos a discutir de cuánto sexo tenemos a diario, si es tántrico o no tántrico, o no sé, y la cantidad de porro que nos fumamos por día. Pero a mí me parece una tomada de pelo para gente, a mí me consta porque me lo han contado, en pleno José C. Paz, territorio del impresentable Igi, una chica me contó que parió en el baño de su casa, en el inodoro de su casa, no en el baño, en el inodoro, porque la ambulancia no lograba entrar, que era imposible entrar por la calle en la cual ella vivía, porque había un agujero del tamaño de un cráter lleno de agua, y no porque había llovido, sino porque estaba lleno de agua hacía semanas. Esas son las cosas que hay que discutir. ¿Cómo hacemos para sacar a la gente que deje de parir en un inodoro en lugar de cuántos porros nos fumamos? Le hago las dos últimas y ya le agradezco este rato para charlar con nosotros en esta noche de martes. ¿Cómo se imagina su llegada o su labor en el Congreso? Teniendo en cuenta, y esto va junto con decir, ¿con quién se lleva mejor a la hora de tener que acordar, dialogar, ¿sí? Supongamos, ¿sí? En la Cámara? Empiezo con la segunda, es más fácil. ¿Con quién me voy a llevar mejor? Porque nunca estuve en ningún cargo público, en ningún cargo legislativo en mi vida. Va a ser la primera vez si llegar a entrar al Congreso. Ojalá que sí, que lo tendría. Así que yo me voy a llevar, lo que sí te anticipo, que me voy a llevar bien con aquellos que impulsen proyectos de ley que tengan que ver con atacar los tremendos problemas que tiene la gente, que tiene el ciudadano, que tiene la persona que nos ha votado y los que no nos han votado también. Todo, no importa quién lo proponga. Si el proyecto es razonable, nosotros lo vamos a apoyar. Entonces nos vamos a llevar bien con esa gente, con aquel diputado que proponga cosas que tengan que ver con la gente, con solucionar los problemas de la gente. La primera pregunta es los proyectos. Bueno, a ver, nosotros tenemos un montón de proyectos de reformas legales en la cabeza, de reforma al Mercosur, una reforma fiscal fenomenal que requiere de una previa reforma del gasto público, porque no hay baja de impuestos posible si no se baja el gasto público. Ahora todos han empezado a revolear baja de impuestos sin hablar del costo que hay que pagar en términos políticos de bajar el gasto público para poder bajar impuestos y que no nos pase lo que le pasó a Macri, que bajó retenciones a las exportaciones, no bajó el gasto público y las tuvo que volver a subir al final de su mandato por la crisis que su programa económico generó. Así que, y luego tenemos un montón de proyectos de reforma a todas las leyes laborales. Así que la agenda nuestra, la que vamos a promover, es muy frondosa, por supuesto, además de discutir los proyectos de otros diputados, por supuesto. Y la última tiene que ver con qué, en esta recorrida que viene realizando por la provincia, no de ahora, porque tengo entendido que es desde principio de año, por lo menos que sí, ya arrancó, ¿con qué sector etario siente que le es más fácil llegar el mensaje? Se habla que el mensaje de ustedes, por ejemplo, tanto como similar de Javier Milei, pega mucho en los jóvenes. ¿Esto lo notan ustedes, por lo menos desde el punto de vista de lo que ustedes están comunicando? Esta movida comenzó políticamente conmigo como candidato a presidente y con Luis Rosales como candidato a vicepresidente en el 2019. Exacto. En el 2019, cada vez que que avisábamos que íbamos a estar en una ciudad en tal esquina, se llenaba de jóvenes. O sea que el mensaje nuestro, ya lo empezamos a ver en el 2019, pegaba mucho en los jóvenes por infinidad de motivos, pero algunos es que el joven de por sí es reaccionario y lo nuestro es una reacción frente al sistema. Aunque yo digo estas cosas hace 30 años, como lo muestran los artículos escritos desde los 90 para acá, ¿no? Yo siempre tuve claro
que el sistema de Argentina es un sistema que solo puede provocar penuria para los argentinos, que hay que cambiarlo, por otro que es el que aplica en los países donde la gente vive bien. No es tan difícil después de todo, ¿no? Sí. Será difícil en todo caso luchar las mafias que lucran con un sistema que destruye a la Argentina, esa es otra cosa. Pero los jóvenes siempre nos siguieron mucho, porque además los jóvenes, de ser reaccionarios, vieron y ven a sus padres frustrados porque pierden el comercio, pierden el empleo, pierden su emprendimiento monotributo o su emprendimiento como autónomo. Entonces, los chicos saben en carne propia que el sistema político tradicional lo único que promueve es la pobreza, la marginalidad, el ennegrecimiento del empleo, etc. Eso lo vimos ya en 2019, que fue el puntapié inicial. Los jóvenes sigue siendo nuestro baluarte, pero ahora nuestro proyecto es mucho más transversal. Hablo de la provincia de Buenos Aires, que es la que estoy recorriendo, ¿no? Así es. Ya el comerciante, el industrial, el monotributista, el autónomo está harto de lo que pasa en Argentina, aunque tenga mucho más de los 25 años, que sería la franja etaria que fue el puntapié inicial nuestro en 2019. Hoy ya nuestro proyecto está siendo mucho más transversal, por eso es que estamos siendo tan incómodos, ¿no? Donde hay encuestas que nos muestran en tercer lugar incluso, ¿no? Exacto. José Luis, muchísimas gracias por este contacto acá No, con por Zona nada, Cero. un placer, muy buenas noches. Un Hasta saludo. luego.